continuamos nuestra explicación, cómo debemos escuchar la palabra de Dios. Hemos dicho, debemos prepararnos antes de escucharla, durante la predicación, con respeto y con atención. Continuamos. Debemos escucharla con atención. Mire, cuánta atención se presta a las cosas del mundo, a las cartas recibidas, etcétera, etcétera. Y hay cristianos que reciben sin atención, con frialdad, somnolencia, repugnancia, la palabra de Dios. ¡Qué locura! Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo tendrán un corazón como de un ebrio, de un borracho que no entiende nada? Porque aman la vanidad y buscan la mentira. En Salmo 4:3. Escuchemos pues esta divina palabra no solo con los oídos corporales, sino con los del alma, recibida con la santa avidez. Ensancha tu corazón y yo lo llenaré, dice el Salmo. Ensancha, amplía tu corazón y yo lo llenaré. En Salmo 80, versículo 11. Debemos saborear la palabra de Dios, conservarla en nuestro corazón como una tierra buena y bien preparada. Imitemos la Virgen María, la Magdalena, pues la piedra de Jesús, a los discípulos de Emaús, cómo escuchaban con tanta atención. Qué pocos son los que así escuchan la divina palabra. Tenemos cuidado, este desdén podría ocasionarnos la muerte espiritual. Clamemos al Señor para que nos libre de esta negligencia tibieza y nos haga apreciar la dulzura de la palabra del Señor. Debemos también, además de respeto y atención, escucharla con docilidad, aplicándose cada uno a sí mismo lo que ha oído y no a los otros. No, a mí mismo, ¿qué dice a mí? Dejémoslo todo. Dios juzgará a cada uno. Si el predicador habla contra el pecado, los vicios, aquel. No, espere. No. Si se queja del olvido de Dios y de sus mandamientos, señala a otra persona. No, esto no es correcto. No nos hagamos ilusiones, no digamos el sermón no es para nosotros no somos como los demás, ladrones, injustos, libertinos, etcétera, como decía el publicano. Francisco de Sales decía que jamás había oído ningún sermón en que no encontrase algo para él y que no le inspirase la resolución de ser mejor. Sigamos ese ejemplo. Hasta el Papa cada año hace retiros. Todos pueden aprender. Todos. ¿Y qué debemos hacer después de la predicación? Hay que reflexionar sobre lo que se ha oído. La reflexión es el medio de que penetren tan profundamente en nosotros las raíces que no puedan ser arrancadas y que encuentren más seguramente el jugo de la gracia divina. Entonces, reflexionar después, meditar sobre esto que hemos escuchado. ¿Cuántas personas no sacan fruto alguno de la palabra de Dios por falta de reflexión? Olvidan pronto lo que han oído, semejante al que, según la comparación de Santiago, se contempla un espejo y luego se marcha y olvida cómo era su cara. Imitemos la Virgen Santísima, que conservaba y imitaba en su corazón las palabras de Jesús. Imitémosla. De hecho, San Lucas dice, cuando salió en el templo, la Virgen conservaba en su corazón lo dicho por Simeón, por Ana, por los profetas. Por eso ella explica todo esto a San Lucas, que lo escribió de hecho. Entonces, después del sermón, un repaso serio sobre lo que se ha dicho hace germinar la buena semilla que sugiere resoluciones prácticas para la forma de vida. Ahí está lo interesante. Después de escuchar el sermón, la conferencia o hacer lectura espiritual, por ejemplo, pensar en las resoluciones prácticas para reformar su propia vida. Después hay que esforzarse para poner en práctica las buenas resoluciones y los buenos consejos, los avisos saludables que se oyeron. Entonces, si uno hace esto, después reflexiona, dice, ¿en qué puedo mejorar? ¿Qué puedo eliminar de mi vida? Eso lo ayuda a progresar, si no queda estancado. No sean oyentes de la palabra de Dios, sino sus
cumplidores. No el que oye la ley delante de Dios es justificado, sino que la cumple. De hecho, nuestro Señor dice, porque dicen Señor, Señor, y no hacen lo que digo. Entonces San Pablo dice, no son los que oyen que están justificados, santificados, sino los que cumplen. Romanos 2:13. Y Jesucristo, ¿qué dice? Cuando dijeron tu madre, tus hermanos, parientes cercanos te buscan, ¿qué dijo? ¿Quién es mi madre, mi hermano? Los que escuchan la palabra de Dios la cumplen. Estos son mis hermanos, mi madre, mis hermanos. Entonces escucharla. Y al final del Sermón de la Montaña nos da también esta grave advertencia. Todo el que escucha mi palabra y la pone en aplicación es semejante a un hombre que ha construido su casa sobre la roca. Y todo el que la escucha y no la cumple es semejante a un necio que construyó su casa sobre la arena, viene la tempestad, terremoto y cae y se va. Hoy escuché una misión sobre este terremoto de febrero 2023 en Turquía y Siria. Y viene un diputado de ahí, cristiano, sirio, decía, el problema aquí es que no cumplen las leyes. Muchos constructores también, dice, roban el cemento, una parte, roban las varillas, el fierro, y es tan frágil que apenas hay muertos cae la casa. Pero los que eso hacen realmente pecan y son responsables de la muerte de la persona. Entonces la primera de estas casas, construida sobre la roca, resiste la lluvia, la tempestad, pero la segunda es derribada, enteramente arruinada. Y bien, esto se aplica a los que escuchan, pero no practican. Santo Agustín añade que será juguete de la tempestad y quedará sin albergue el que no haya querido escuchar la palabra de Dios. Entonces, está mal, dice, no escuchar. Claro que está mal. Está mal escuchar y no hacer. ¿Qué debemos hacer entonces? Bien, debemos escuchar y hacer. Entonces, ¿está mal no escuchar? ¿Está mal escuchar y no hacer? Lo mejor, lo correcto es audire et facere, escuchar y hacer. Seamos factores, obradores, cumplidores del verbo, de la palabra, y no solamente los que escuchan y no la cumplen. Engañándose a sí mismos. Tremendo esto. Santiago lo dice esto. 1:22. No sean, ¿cómo se dice? Los que escuchan solamente la palabra, sino los que la escuchan y la cumplen. Para esto es preciso un valor perseverante, vigilancia y paciencia. En su paciencia dará fruto, dice el texto sagrado. Porque el demonio intenta siempre robarnos la semilla divina e impedir que fructifique en nosotros. Escuchen esto. El demonio hace todo su posible para robarnos la semilla divina e impedir que fructifique. Si no lo puede conseguir, procura al menos reducir su rendimiento. A eso también. Que no dé mucho fruto, sembrando su cizaña que sofoca una parte del buen grano. De ahí tantos sermones infructuosos, tantas resoluciones estériles. Apelo a la triste experiencia de cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces se nos han retirado las recomendaciones? ¿Cuántas veces se ha conmovido nuestro corazón? Y sin embargo parecemos siempre los mismos o casi los mismos. ¿De dónde proviene esto? De que nos falta generosidad y paciencia. Generosidad, darse a Dios, y paciencia, progresar poco a poco, pero no retroceder. Veamos pues hoy cuáles han sido y cuáles son aún los obstáculos que esterilizan o disminuyen en nosotros los frutos de la palabra de Dios. Apresurémonos a hacerlos desaparecer y dejemos al lado, dejamos al buen grano facilidad completa para desarrollarse, multiplicarse y aportar al divino sembrador y nosotros mismos una abundante cosecha, un abundante
mies. Entonces reflexionemos qué es lo que me impide de avanzar, qué es lo que me impide de fructificar, qué es lo que me impide de libertarme de estos pequeños defectos, que es bien, hace falta cortar de raíz. Bueno, resumen. Debemos esforzarnos en oír la palabra de Dios con todas las disposiciones que acabamos de indicar. De esta manera, nuestra alma se parecerá a la tierra fértil y excelente que produce el centuplo. Es decir, creceremos más y más en santidad y seremos gratos ante Dios, llenos de méritos delante de Él y dignos del cielo. Entonces hemos dicho, debemos escuchar la palabra de Dios con espíritu de fe, es Dios que nos habla, asistir a la predicación con deseo de mejorarnos, de nutrir nuestra alma, de purificar nuestro corazón de nuestros defectos, rezar antes de empezar. Durante la predicación o la lectura tenemos que tener respeto, sí, es muy importante porque es Dios que nos habla, atención y docilidad. Después de la predicación o la lectura, debemos reflexionar qué es lo que me impide de progresar y luchar valientemente sobre estos defectos desde la mañana, hacer propósito de decir tal cosa, y bien, yo voy a eliminarla de mi vida. Y si caemos, ni modo, no desanimarse, regresar a continuar, y veremos que con el tiempo es mucho más fácil. Entonces, que la Virgen Madre, que conservaba la palabra de Dios en su corazón, nos ayude a ser obradores de la palabra y no solamente oyentes. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.